lunes 13 de abril, 11:30 de la mañana. Aproximadamente a las 12 horas saldrá el intendente Gonzalo Peluso dando algunos anuncios sobre nuevas medidas. Ya podemos anticiparles que las mismas serán muy escuetas, muy tímidas, porque en sintonía con el gobierno provincial y nacional, esta cuarentena, este aislamiento seguirá muy rígido, al menos, como sabemos, hasta el próximo 26 de abril. Estamos en el domicilio de Gonzalo Peluso, sabemos que él también está guardando este aislamiento social, así que en breve estaremos conversando en un mano a mano. Intendente, ¿cuáles son las medidas que se han podido tomar más innovadoras de lo que veníamos hasta hoy a la mañana? Sí, se ha resuelto a través de la modificación del decreto nacional es autorizar algunas actividades económicas, algunos rubros que no estaban considerados como esenciales, que ahora se autorizan en la modalidad puerta a puerta. Eh, Esto hay que ser claro y contundente. No se puede tener el local abierto con público adentro. Estas actividades comerciales pueden realizar sus ventas de manera virtual, de manera telefónica, de manera electrónica y después llevar la mercadería al domicilio del comprador por delivery o lo puede hacer el dueño en su vehículo particular. Pero bueno, es todo lo que viene eh, amparado legalmente desde la habilitación del decreto nacional. Claro, Sí. en las últimas horas el gobernador Kicillof ha dicho, si los intendentes quieren innovar y quieren tener mayor autonomía, deberán hacerse cargo de los controles y de lo que suceda en cada uno de sus municipios. Por supuesto, esto tiene que estar en sintonía absoluta y en concordancia con este decreto. Sí, yo entiendo la declaración del gobernador también como un reto diplomático, ¿no? Nosotros tenemos que entender que somos 135 intendentes con algunas problemáticas en común, pero con algunas realidades distintas, y muchas veces presionado por los vecinos o viendo que la situación económica cada vez se está poniendo más complicada, algunos municipios intentan tomar alguna medida que no va en consonancia con lo que hace la provincia y la nación. Entonces se genera un gran problema, independientemente de las responsabilidades penales o legales que uno puede llegar a tener como funcionario. Creo que cuando estas medidas se van tomando de manera separada o de manera aislada, generan más caos que certezas, ¿no? Yo creo que en este marco de pandemia y de aislamiento social obligatorio, las medidas tienen que ser generales y desde arriba hacia abajo. Y el anuncio que hizo el presidente el otro día, que generó mucha expectativa en la gente, todavía no se ha concretado en definitiva, y lo que se está haciendo es evaluando, tanto con las autoridades nacionales y provinciales, qué actividades gradualmente nosotros podemos empezar a liberar con ciertas precauciones desde el punto de vista sanitario para aliviar un poco la situación que está viviendo muchos cuentapropistas o muchos comerciantes. Reitero, hasta el momento se autorizaron insumos informáticos, librerías y papelerías con el sistema puerta a puerta. No pueden tener el local abierto ni puede concurrir el cliente al local. Esto hay que ser claro. De todas maneras, hoy estuvimos a la mañana notificando a las librerías de Magdalena, explicándoles. Lo mismo las casas de repuestos de autos y motos, sistema puerta a puerta, no pueden tener el local abierto, no puede ir la gente al taller. Y lo mismo los talleres, que ahí en Magdalena genera un poco de confusión, porque los talleres también se habilitaron, pero solo para la reparación de vehículos de emergencia, de seguridad o de los vehículos que están afectados a esta emergencia sanitaria. Con lo cual, ¿por qué genera un poco de confusión? Porque en definitiva los talleres con los cuales trabaja el Estado municipal y la policía son pocos y nosotros nos habíamos estado comunicando telefónicamente y cada vez que necesitamos algo los mecánicos nos habían hecho las reparaciones, incluso muchos de ellos sin cobrarnos. Pero bueno, por eso trae esa confusión. A veces nos quedamos con el título y no leemos en profundidad o no incorporamos toda la información de lo que dice la norma jurídica, que en este caso, reitero, sistema puerta a puerta. Sistema puerta a puerta. Entonces, para que la gente subraye ya este gran título, Gonzalo, librerías, informáticas y talleres mecánicos únicamente, en este caso último, para, y casa de repuestos, está, para, bueno. Talleres únicamente para vehículos de emergencia, seguridad o aquellos vehículos que están afectados a los operativos de un vehículo de un regimiento, un vehículo de bomberos, un taxi que está brindando un servicio público y si el taxista puede necesitar una reparación. Lo mismo las gomerías también se permite que trabajen, pero solamente reparando
cubiertas de estos vehículos que son los que están autorizados para transitar. Y después, casa de repuesto, librería, insumos informáticos, puerta a puerta. De ninguna manera pueden tener el local abierto. En este caso, Gonzalo, ¿cuál ha sido el criterio? Porque seguramente habrá mucho vecino o comerciante que nos está escuchando en este momento y, bueno, se pregunta, ¿por qué yo no puedo ser un servicio que también en este momento sea parte del servicio esencial, o sea, la excepción a este decreto? Sí, en realidad el decreto lo confecciona la Autoridad Nacional, escuchando las sugerencias y los pedidos que a veces hacemos los intendentes, en este caso el interlocutor ante el presidente es el propio gobernador, pero yo creo que se aplica mucho el sentido común. Reitero, no tenemos que ver esto desde el punto de vista económico, porque si nosotros lo miramos, lo analizamos desde la parte económica, todas las actividades son esenciales, porque la gente vive de esa actividad. Acá lo que se está aplicando es un criterio sanitario. Lo que nos están... ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros, previo a este mensaje que nos mandó el gobernador, que en resumidas cuentas dice no se corten solos, nosotros estuvimos evaluando la posibilidad de autorizar a los peluqueros esta semana a trabajar 2 días. Bueno, se van a enterar ahora por la radio, porque yo había tenido conversaciones en privado con muchos de ellos, donde la estábamos evaluando la posibilidad de autorizarlo. El comité de salud que tenemos en el hospital y los profesionales del área nos dicen que no es recomendable para nada, porque estamos transitando las 2 semanas de mayor circulación del virus. Con lo cual yo entiendo la situación económica en la que están pasando y me solidarizo con ellos, pero lamentablemente no podemos autorizar a que trabajen porque ponemos en riesgo no solo la salud de ellos y la salud de sus clientes, sino el esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos y los magdalenenses en estos 20 y pico días que llevamos de cuarentena. Y lo mismo me sucedió con algunos tenderos, algunos comerciantes que tienen venta de ropa y artículos y demás, que si bien algunos usaban la modalidad virtual y llevaban las prendas con delivery, no están autorizados por el decreto presidencial, con lo cual a las autoridades municipales eso nos ata de pie y mano. Nosotros no podemos legislar por encima de una norma nacional. Sí, se hablaba, por ejemplo, de las tiendas de ropas para bebés, porque los niños siguen naciendo. Y siguen creciendo y necesitan ropa, y también viene el invierno, y son todas cosas entendibles. Lo que sí, por eso en esto hay que, y a veces la salida en los medios es casi de forma diaria, día por medio, el presidente lo que anunció el fin de semana fue que se estaban evaluando ciertas cuarentenas particulares, si lo quiero llamar de alguna manera, para poder en algunos pueblos pequeños ver cómo podíamos ir adaptando el tránsito de esta cuarentena hasta fines de abril, que lógicamente mayo y junio va a seguir, pero con menos restricciones, pero hasta abril al menos es absoluta. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Entonces, en la medida, o en tanto y en cuanto el gobierno nacional y el gobierno provincial no nos den la autorización para que nosotros podamos elaborar un plan de acción, no queremos generar expectativa en la gente. En cuanto a, bueno, que también generó mucha expectativa, la gente que nos gusta salir a caminar o a correr, deportistas, que, bueno, esto también tiene que ver con una cuestión emocional, que también estresa mucho, ¿no? Que tiene que ver con la salud. Esto tampoco ha sido evaluado en estos últimos días como para tomar un criterio al respecto. No, por eso, creo que es una crítica constructiva que hay que hacerle al presidente y se lo hemos hecho saber también al gobernador y a su ministra, que cuando uno hace anuncios genera expectativa en la gente. Y si después no se concretan, yo recuerdo que al otro día que el presidente anunció que estaban evaluando la posibilidad de autorizar que la gente salga a hacer pequeños paseos, hubo algunos vecinos de mañana que salieron a correr y andar en bicicleta. Porque muchas veces escuchamos lo que queremos también. Lo único que se autorizó por el decreto es aquellos pacientes que tienen algún síndrome de autismo, pequeños paseos cerca de su casa, alrededor de su domicilio con un acompañante. Eso es lo único que se autorizó hoy como forma de esparcimiento. Y está por escrito, eso No, sí está, decreto, claro, ya está narrado en el decreto. Tengo el número acá porque, a ver, toda la información que ayer yo lo escuchaba a Massa, al presidente de la Cámara de Diputados, y es cierto, hoy hay una superabundancia de normas y decretos que a veces ni los propios funcionarios hacemos tiempo de leerlos. Eso está todo en la página del Gobierno Nacional, con lo cual hoy que tenemos tiempo y estamos en casa, por ahí está bueno leerlo para tener bien en claro qué es lo que está permitido y lo que no está permitido. El decreto es el 297 del 2020. Este es el que flexibilizó las actividades que yo recién te contaba y que permite no solamente el paseo de los pacientes con trastornos del espectro de autismo,
sino también que permite algunas prestaciones profesionales en personas con discapacidad. Es la posibilidad de que algún profesional vaya hasta la casa de una persona discapacitada para darle alguna asistencia profesional. Pero obviamente tiene que tener el certificado de discapacidad, tiene que tener el permiso, o sea, por eso digo que no es que se está flexibilizando la cuarentena, yo entiendo que no, porque las actividades que se liberan de manera muy restrictiva y de forma muy clara. En cuanto a la afluencia de algunos vecinos este fin de semana que viven en otros lados de la provincia de Buenos Aires y han venido a Magdalena. Ha dado mucho que hablar, Gonzalo, esto, pero en consecuencia, ¿ha habido denuncias al respecto o ha sido un comentario en las redes sociales únicamente? Por ejemplo, en Atalaya Sí. hay mucho comentario al respecto. No, lo que sucede en Atalaya, esto yo lo conozco por mi actividad política, hay mucho que el vecino de Atalaya le llama turista, que en realidad tiene el domicilio en Atalaya, por mil razones, porque hace el carnet de conducir acá, porque en las elecciones le gusta votar acá, o por mil razones. Con lo cual, si el vecino tiene el domicilio en Atalaya, nosotros no le podemos negar el ingreso, porque legalmente está ingresando a su casa. Independientemente que acá nos conocemos todos y sabemos que quizá vive en Banfield, por decirte una localidad, y acá solo viene los fines de semana. Pero si en el DNI le figura el domicilio de Atalaya, nosotros no le podemos negar el ingreso ni la transitabilidad. Lo que sí se está haciendo, que eso lo venimos haciendo el primer día, son unas planillas, donde obviamente ahí tenemos nombre, apellido, dirección, lugar de donde viene y lugar hacia donde se dirige, con el permiso de tránsito correspondiente. De hecho, hoy se le negó el ingreso a una persona, nos mandaron el informe temprano, de Lomas de Zamora, propietario de una casa en Atalaya. El argumento era que venía de darle de comer a los animales, pero no tiene el domicilio en Atalaya, tiene el domicilio en Lomas de Zamora, con lo cual no se lo dejó ingresar. Lógicamente que a veces puede pasar a alguien, no son perfectos los chicos, están trabajando 24 horas, hace 20 y pico de días, pero sí nosotros tenemos un registro en planilla, que de hecho ese registro está preservado en el área de control urbano, y ingresos negativos por día hay más de 20, de gente que no puede justificar ingresos y egresos. Hay gente que a veces de Magdalena quiere salir y si no tiene el justificativo que le permite el decreto, los chicos no lo dejan, la gente de control urbano o policía para el caso, no lo deja salir. Sí, hay aproximadamente, tenemos la información de 60, 70 personas por día, por turno, que registran en esas planillas, ¿no? De entrada o salida. Sí, ayer domingo, que fue un día, obviamente al ser domingo y ser feriado, el movimiento fue muy poco, 30 y pico de personas egresaron de Magdalena, la mayoría, el 99% cuestiones laborales, muchos vecinos conocidos, porque obviamente se anotan con todos los datos, y en Babio, nosotros teníamos 2 puestos de control, el de la panadería Mi Destino, eran todos los vecinos de la zona de La Clelia, de Ferrari y demás, que lógicamente van a Babio a hacer sus mandados, o se dirigen a sus establecimientos productivos en horas de la tarde, ¿no? Bueno, en Babio justamente también, ¿no? Por los comentarios de las redes sociales, hay mucha gente que dice, vemos gente que no es de Babio que puede llegar a entrar por la ruta 36 y por la 54. Y por otro lado también, concerniente a esta localidad, Gonzalo, bueno, últimamente pareciera que se han abierto muchos negocios y no se sabe bien si es con puertas cerradas, así como estaría permitido, o directamente con sus puertas abiertas, por supuesto que no son servicio esencial. Sí, nosotros con respecto a la afluencia o sea, en realidad los vecinos nos llamaban preocupados, muchos por privados, ¿no? Pero independientemente de las quejas públicas, de que veían gente que no era de Babio, que no era gente conocida, que lo veían en el banco, en la farmacia, bueno. Babio tiene la particularidad de tener 4 ingresos, el de Correa, el de Pairo Arditi, y el de Ruta 11 y el de Ruta 36. Nosotros lo que hicimos fue a partir del miércoles reforzar los controles en Babio, hicimos un esfuerzo desde el punto de vista de los recursos humanos combinado con policía y pudimos ajustar un poco más los controles de ingreso a la localidad y la recorrida dentro de Babio, que por suerte no es tan grande, bueno, el delegado con un empleado más municipal se encargó de ir notificando a los comerciantes y diciéndole quiénes tienen la autorización para abrir y quiénes no. No fue necesario hacer actas ni multas porque entiendo que es una comunidad pequeña y todos se conocen. Lo que sí tiene Babio, como todo pueblo productor agropecuario fundamentalmente, son horarios de mayor movimiento. Generalmente es a la tardecita y en horas de la mañana. Pero tiene un centro comercial bastante acotado, lo cual nos permite a nosotros ejercer un mejor control. Y lógicamente también se habló con la policía
que tiene también el recurso humano bastante limitado, para que nos dé una mano, para que acompañe a, a los empleados municipales, ¿no? Porque siempre la Fuerza de Seguridad tiene que estar respaldando nuestro accionar. Así que creo que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo esta situación fue cambiando, ¿no? En realidad agradezco la preocupación de los vecinos de Babio que nos avisan y nos llaman y van detectando estas cuestiones. Y después lo que sí detectamos también, que hay mucho pequeño propietario de establecimientos rurales, que si bien no son establecimientos productivos, amparándose en el decreto, pueden ingresar, porque son dueños de un establecimiento rural. Que en Babio hay mucho, no tanto en Babio, pero sí en la zona de Paraje Gutiérrez, en la zona de Arditi, Pairó, hay mucho pequeño propietario de 40, 50 hectáreas, 25, que por ahí aprovecharon y se vinieron el fin de semana, pero reitero, amparados en el decreto, más allá de la avivada, si le querés llamar de alguna manera, legalmente pueden ingresar porque son dueños de un establecimiento rural. Gonzalo, en cuanto a todo lo que seguramente ya cambió y llegó para quedarse en cuanto a hábitos, pero también en cuanto a legislación post-coronavirus. En Magdalena, ¿están pensando por ahí desde el Consejo Deliberante hacer algunas ordenanzas que amplíen o cambien las habilitaciones de los comercios? Porque por ahí ahora alguien que no está habilitado para un servicio esencial, por ejemplo, alimentos, puede llegar a empezar a vender alimentos y abre. ¿Esto está contemplado? ¿Lo estás pensando vos desde el Ejecutivo o han tenido alguna idea desde el Legislativo? No, hoy la ordenanza de comercio vigente permite, por ejemplo, aquel que tiene un kiosco, la ampliación de rubro que se llama. Por supuesto que aquel que vende aceite para motores no puede vender alimentos porque no le permite la categoría. Pero sí hay un montón de negocios que hoy legalmente podrían ampliar el rubro. Por ejemplo, el kiosco, que es el que más conozco, por eso te lo pongo como ejemplo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que el municipio hoy no está trabajando y no está atendiendo. Con lo cual, durante la pandemia, sería imposible que un comerciante especulando cambie el rubro. Lo que sí se puede hacer es, cuando nosotros entendemos que en mayo vamos a ir recobrando cierta normalidad, vamos a tener que cambiar un montón de hábitos, pero ya como ciudadanos, no solamente como funcionarios públicos. De hecho, se está evaluando, porque esto tiene que ver también con una cuestión económica, el aislamiento de la cabina del conductor con los pasajeros en lo que hace a taxis y remises, bueno, el uso de barbijo, más que barbijo, el tapaboca, como le estamos llamando. Entendemos que en horas del mediodía el gobernador va a hacer un anuncio en este sentido, porque creemos que esta medida tiene que ser general y no particular de cada municipio. Y muchos hábitos de nuestra vida cotidiana, que nosotros lo tenemos casi desde nuestro nacimiento, los vamos a tener que ir modificando, porque entendemos que el coronavirus vino para quedarse, no es que esto se termina cuando se levante la cuarentena. De hecho, dicen que el año que viene también va a volver a haber algún brote de esta epidemia. Lo que tenemos que estar preparados es para afrontar las consecuencias de esta enfermedad y modificar un montón de hábitos nuestros para cuidarnos y para protegernos entre todos, ¿no? En este sentido, afrontar, o sea, preparados para afrontar las consecuencias. Sabemos que lamentablemente ha crecido de un porcentaje de 400 personas, 400 familias, lamentablemente, a más del doble en Magdalena que ya necesitan, bueno, el apoyo de desarrollo humano del municipio. ¿Cómo estamos en ese sentido, Gonzalo? Porque esas familias lo necesitan aquí y ahora, no pueden esperar el post-COVID-19. Sí, hoy, bueno, obviamente aguardando la espera del envío de alimentos por parte de provincia, hoy recibimos una donación importante de la Federación de Mutuales Bonaerenses, que en horas de la mañana estuvieron dándonos mercadería, y el municipio está en esta semana en proceso de contratación de bolsones de alimentos, de víveres secos, comprando directamente a proveedores por una cuestión de que a veces el comercio chico tampoco tiene la cantidad que requiere el municipio. Estamos hablando de 10 toneladas de alimentos para poder afrontar esta crisis de la mejor manera. Y decirle a cualquier, o que el vecino tenga en claro que el que esté pasando dificultades se acerque al municipio, que el Estado va a tratar de dar una mano desde su lugar hasta donde pueda, ¿no? Hoy obviamente los recursos estamos invirtiendo la gran mayoría en el sistema de salud y lo que resta la cuestión social. Pero bueno, sí, sabemos que vienen tiempos difíciles y lo vamos a tener que solucionar entre todos, ¿no? Me refiero entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. El mayor desgaste por ahí lo hace el municipio porque es el que tiene más cercanía con la gente,
pero que tengan en claro los vecinos que hay un gobierno que los va a estar escuchando y acompañando y viendo qué herramientas podemos encontrar para solucionar todas las problemáticas. Yo entiendo que la situación de muchos comerciantes y de muchos cuentapropistas es angustiante, pero también es cierto que tenemos la responsabilidad de preservar la salud. Creo que en una nota que me hiciste la semana pasada yo hablaba de lo mismo. Sin economía no hay salud, pero también es cierto que sin salud no hay economía. Claro, sí, hablábamos de esa dicotomía. Y si bien es cierto que uno analiza la situación angustiante que están viviendo muchos comerciantes, muchos cuentapropistas, entendemos que el esfuerzo que estamos haciendo es por un bien superior, que es la integridad física y la salud de todos. Hasta ahora que estamos dando la nota, no tenemos ningún caso positivo. Sí tenemos 3 casos sospechosos, pero creo que esto no es suerte. Esto tiene que ver con el esfuerzo que vienen haciendo todos los magdalenenses de preservarse, de quedarse en su casa, de bajar la circulación lo más posible, porque esa es la única forma que la gente se contagia cuando empieza a circular. Y dicho por los especialistas, estamos entrando en las 2 semanas de mayor circulación del virus, que ya serían casos nuestros, ¿no? Casos autóctonos, como se le está llamando. Así que bueno, la verdad que agradecido a la gente que nos tiene paciencia, que entiende la situación que estamos viviendo y que muchas veces no le podemos dar solución a todos los planteos, porque a veces escapan de nuestra realidad, pero todas las decisiones que tomamos nosotros no son para perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Tratando de generar la mayor tranquilidad posible en toda la población. Pero esto es bueno aclararlo también porque en el transcurso de estas semanas los vecinos van a empezar a observar que van a aumentar los casos sospechosos. Y esto tiene que ver con 2 razones. Primero, que ingresaron más test de coronavirus al país, a lo primero no había la cantidad suficiente, y en segundo lugar porque cambió el protocolo. Hoy todo paciente que ingrese al hospital con ciertos síntomas sospechosos, fundamentalmente digamos. Claro. Con un cuadro febril, que es lo que me explican los médicos. Sí. Todo paciente que ingrese al hospital con un cuadro febril, se le hace un hisopado y se le activa el protocolo del COVID-19. Por eso hoy las autoridades provinciales se encargan de que los resultados estén en 72-96 horas, para no tener a la gente 15 días. Claro, como ya estuvimos, lamentablemente. Como ya pasó con el primer caso que tuvimos en Magdalena, que bueno, fue por otra cosa, pero es cierto que se tardó demasiado en venir el resultado. Así que bueno, llevarle esa tranquilidad a la gente, que no entren en pánico, porque seguramente quizá esta tarde ingresan 2 pacientes febriles al hospital y los médicos obviamente activan el protocolo y van a ir en aumento los casos sospechosos. En la medida que los laboratorios realicen con celeridad los COVID, se va a ir informando a la comunidad. Sí, que afortunadamente ahora ya no está solamente el Malbrán haciéndolo, ¿no? No, hoy está habilitado el Hospital San Juan de Dios. Sí. Bueno, hay 8 hospitales, hay 8 laboratorios en la provincia de Buenos Aires. Cuando esto comenzó era solamente en Malbrán. Hoy tenemos 8 centros que realizan el análisis. En el caso nuestro vamos al San Juan de Dios, que no tenemos a media hora de viaje, ¿no? Gonzalo, mencionabas al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Massa. En las últimas horas ha hecho declaraciones en cuanto a aportes solidarios. ¿Saben algo ustedes de esto? Porque hasta en otras provincias, en otros municipios se ha hablado que los mismos vecinos podrían ser descontados de su sueldo si no se niegan a este aporte, o en principio, al menos, los empleados municipales. ¿Esto te llegó o es solamente comentario periodístico? No, yo vi la nota que le realizaron ayer, creo que por ahí me parece que en esta situación hablar de un impuesto extraordinario, de un aporte solidario es desafortunado, porque no genera tranquilidad en el vecino. Lo que sí yo puedo hablar por lo que conozco, que es el Estado municipal, nosotros hasta el momento garantizamos el 100% de los sueldos, pero no dejamos de desconocer que se pueden llegar a poner topes a los sueldos municipales, para no caerle al que menos cobra, obviamente, y tampoco dejamos de conocer que todas las empresas de nuestra localidad, muchas de ellas están pagando los sueldos, y ya la han notificado a los obreros, obviamente, que van a pagar los sueldos con descuentos del 25, el 30 y hasta el 40%, porque lógicamente si la empresa no está produciendo y no tiene ingreso, también al empresario se le hace muy difícil abonar los salarios. Así que creo que vienen tiempos difíciles, tiempos duros, y bueno, habrá que usar el ingenio y ver de qué manera podemos superar esta situación. Reitero, estamos en una crisis sanitaria, sumado a una crisis económica, lo peor que podemos tener es una crisis política, ¿no? Porque entonces ahí sería el caos generalizado. Por eso estamos siendo muy responsables en las medidas que tomamos, en consonancia con el gobierno provincial y el gobierno nacional,
y entendemos que si cada uno cumple su rol de la forma más responsable, de la forma más seria, va a generar no solamente tranquilidad en el vecino, sino que vamos a poder salir adelante más rápido, aunque va a ser duro y va a costar. Pero tenemos que prepararnos, creo, para una sociedad desconocida. Esta pandemia es un hecho inédito en el mundo contemporáneo, así que yo creo que hay muchas cuestiones que se van a venir nuevas, que las vamos a ir transitando y las vamos a ir afrontando a medida que vayan apareciendo. En esto de ir transitando, mucha gente pregunta también sobre si se podría pensar en unos días en flexibilizar el transporte, a lo mejor a La Plata o la gente que tiene que ir a Atalaya, que tiene que venir por alguna necesidad. ¿Esto está pensado? ¿Lo pensaste para ahora y preferiste dar marcha atrás? ¿O cómo está No, el esta situación? transporte para que también para aclarar cuáles son las decisiones que uno puede tomar y está dentro de su competencia. El transporte lo autoriza o no la provincia, no Magdalena. Entiendo también que en su momento cuando se prohibió el transporte de media y larga distancia, nosotros somos media distancia, el Expreso y Unión Platense es media distancia, hasta que la provincia no libere o no habilite a que las empresas empiecen a hacer los recorridos de media y larga distancia, nosotros vamos a seguir sin servicio de transporte de colectivo. Claro, sucede que por ahí la gente ve por televisión mucho transporte, pero es el transporte interurbano en las Exacto. grandes ciudades. El transporte interurbano, que hay ciertas líneas de transporte interurbano que sí las regulan los municipios. Las líneas internas muchas las regulan los municipios. No el caso de la media y larga distancia que lo regula provincia o en algunos casos nación, cuando son interprovinciales. Eh, Entiendo que esto produce un perjuicio en aquel vecino de Magdalena que trabaja en La Plata y que tiene su actividad vigente, que a la vez no fue alcanzado por la cuarentena, pero también son decisiones que no manejamos los intendentes. Eso es una decisión que debe tomar la provincia, que creo que va a ser en la medida de que no haya riesgo sanitario. Yo entiendo que todo lo que se va prohibiendo, se va permitiendo, previamente se evalúa el riesgo sanitario, que también es el criterio que estamos utilizando en Magdalena, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Están los anuncios entonces. Como decimos, ¿no? Siempre genera mucha expectativa, pero vamos con paso muy lento porque tiene que ver con la salud nada más y nada menos de todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, nosotros y fundamentalmente porque el tema de algunos pequeños comercios o de las peluquerías o de algunos otros actividades económicas, nosotros obviamente tuvimos contacto con estos comerciantes que se habían comunicado con nosotros, preocupados, angustiados y demás. No es que le dimos una esperanza, todos le dijimos lo mismo, lo vamos a evaluar y lo vamos a comunicar, eh, pero entendemos que por ahí apresurarnos una semana y tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho estos 30 días no se justifica. Lo que sí también darles la tranquilidad que esto se evalúa día a día, esto es día a día. Quizá el jueves nos enteramos que se liberan otras actividades económicas. Bueno, ahí estaremos en los medios comunicando, sacando los comunicados de prensa oficial, notificando a los comerciantes, pero hoy por hoy es una medida que desde el punto de vista de la salud pública no es aconsejable, con lo cual hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales de la salud. No alcanza solamente con salir a las 9 de la noche a aplaudir. Creo que también el mejor homenaje que podemos hacerle a ellos, que están arriesgando su salud, su vida y están a disposición de todos los vecinos, es cumplir con las normativas y con las medidas que se van tomando. Así que yo trato de, en estas medidas, escuchar mucho más a los profesionales del área que entienden del tema, sin dejar de reconocer y de saber que la situación económica es apremiante. Pero me parece que ante eso, la salud primero. Gonzalo, otra que ahora viene en concordancia también con esto de aportes solidarios, que bueno, ya has dado tu criterio. En cuanto a el achique del Estado, que es otra pandemia que tenemos en la Argentina, ¿no? ¿Esto lo estás pensando a la vuelta de este COVID? Bueno, seguramente habrá mucha gente que no está en planta permanente, como para dar tranquilidad o ya ir preparando a la gente, ¿no? No, nosotros por suerte no, creo que es producto del sacrificio y del esfuerzo que hemos hecho. Nosotros los primeros 4 años hicimos un municipio sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que es un municipio viable, financiera y solvente. No hay una super estructura en áreas que no sean esenciales. Sí tenemos alguna modalidad contractual, como por ejemplo la Escuela Municipal de Deporte, que los chicos que trabajan ahí son jornalizados. ¿Qué significa esto? Que si no trabajan, legalmente no se les puede pagar. Bueno, lo que sí estuvimos pensando para no dejar a nadie a pie, como se dice comúnmente,
yo los incluí en el comité de emergencia, en el comité de trabajos esenciales que estamos haciendo, y le asignamos tareas para que ellos puedan cumplir con su contraprestación laboral y de esta forma no dejarlo sin obra social y sin su sueldo, ¿no? Después una decisión del empleado, presentarse a trabajar o no. Pero hasta ahora venimos conteniendo a todos y entendemos que no vamos a cortar por lo más delgado del hilo. Sí, obviamente va a haber áreas del gobierno municipal que no son, o que estamos evaluándolos, y de hecho lo marca el sentido común, que no se van a tomar como gastos esenciales por lo menos los primeros 6-7 meses de lo que queda de este año, como puede ser la agenda cultural, que de manera tiene una agenda cultural muy rica, muy importante, pero entendemos que por ahí esos recursos hoy hacen falta en sostener la estabilidad laboral de un montón de gente o brindar asistencia en la salud o continuar con alguna obra pública que le mejore la vida a los vecinos. En el marco de esa emergencia económica vamos a ir determinando qué actividades son esenciales y primordiales y cuáles no. Sumado que creo que desde desarrollo social este año va a haber que invertir mucha más plata que otros años por la situación que hablábamos anteriormente, ¿no? Que va a haber que ayudar a mucha gente que hasta hace poco no era necesario porque tenían sus propios emprendimientos o sus propios ingresos. Hasta aquí la palabra del intendente Gonzalo Peluso, que en el marco de su aislamiento social preventivo y obligatorio está aquí en su domicilio. Hemos tenido este mano a mano en donde subrayamos en pequeña síntesis las nuevas medidas. Se darán con la excepción ampliada de diferentes rubros de comercios que implican librerías, repuestos mecánicos y también informáticos. Los talleres mecánicos están abiertos únicamente para atender a los vehículos del Estado que estén involucrados en servicios esenciales. Y por supuesto todas las otras consideraciones que ha tenido usted a través de las cámaras de Canal 4 y también de la 100.9.